Hola chavos, a ver, el mito de las carreras universitarias. ¿Realmente necesitas una carrera universitaria para ser alguien en la vida? ¿Cómo ven? ¿O realmente necesitas una carrera universitaria para tener éxito en la vida? ¿O solo una carrera universitaria te va a dar éxito en la vida? Bueno, hay que ver que primero agradecemos a todos ustedes las vistas que han tenido en nuestro canal y queremos decirles que este tema tiene que ver justamente con una solicitud que nos hicieron con respecto a las expectativas que un joven tiene con respecto a una carrera profesional en su futuro de vida. Y entonces creo que el primer tema que hay que desmitificar aquí es: si estudias, eres alguien en la vida, ¿no? Exactamente, a ver, ¿qué creen ustedes? Faltó también, o realmente vas a estudiar una carrera universitaria para ganar dinero. Sí, que pues también esa es una Es parte del mito. parte del mito, ¿no? Sí. De que ya tienes una licenciatura, una ingeniería y ya vas a ganar mucho dinero, ¿no? Tienes la vida resuelta. Ajá. Ok. Que eso sería lo segundo. Déjenme comentarles, por ejemplo, en esta idea, digo, no es algo laxo, o sea, no es algo muy simple de decir, estudia para que seas alguien en la vida. Realmente está arraigado en el colectivo histórico de la mentalidad mexicana, ¿eh? Sí. Es decir, parece que nosotros como mexicanos heredamos históricamente un complejo. Desde que se acabó la colonia, que se acabaron los títulos nobiliarios, nos quedamos como desnudos, ¿no? En necesidad de estatus social. Sí. Y dijimos, demonios, ¿cómo vamos nosotros a suplir toda esta falta de títulos nobiliarios? Pues con los títulos universitarios. Claro. Y entonces imagínense las condiciones históricas de nuestro país, que el verdadero crecimiento viene casi a la mitad del siglo XX a la fecha. Pues estamos hablando de generaciones y generaciones y generaciones que se quedaron fuera del espectro de educación. Sí. Y estos que se quedaron fuera del espectro de educación son los que poco a poco van informando la clase media. Y cuando surge la universidad pública, sus hijos van a empezar a aspirar ahí. Y yo creo que ese tema es el dado, ¿no? O sea, a ver, entonces, Luis, estudia para que sea alguien en la vida. El punto es aquí, ¿en qué periodo, en qué periodo de tiempo, históricamente, tú que eres historiador, se consolida este prejuicio? Porque es un prejuicio social, digamos, ¿en qué periodo tú lo podrías acotar? Que dijeras, en este periodo, ¡pum!, se consolida esta idea. Híjole, no te podrá dar el dato exacto. Bueno. Lo que sí te puedo decir es que en el siglo XX se va consolidando derivado de la clase media. O sea, cuando surge ya la educación pública, ya consolidada, porque aunque proviene toda esta idea desde el siglo XIX, pero ya cuando surge esta idea ya de manera consolidada de la clase media, esta clase trabajadora, que tiene posibilidades de que sus hijos comiencen a estudiar más allá de la educación básica, en aquellos entonces la educación primaria, por ejemplo, que aspiran a la educación secundaria, que se abren las escuelas preparatorias y que los van a preparar para una carrera profesional, y que esta carrera profesional les puede dar un cierto estatus diferente que el que sus padres tuvieron. Yo creo que de ahí empieza a arraigarse, ¿no? Esta idea de que si eres licenciado te respeto, si eres doctor te respeto, ¿no? Se ha consolidado a través de los años, pero a mí me parece se ha acentuado de los 60s a los 80s, cuando hablamos también de esta brecha generacional, de la generación X, porque justo en ese momento se acentúa ahí sí es como la carrera te hace ser, SR, ¿no? Es ser alguien en tu vida, ¿no? Aparte, las empresas contrataban solamente con un título universitario. Sí, porque el auge institucional en ese tiempo se instauró nacionalmente e internacionalmente. Entonces, esto da mucha pauta, además implica también cambios socioeconómicos bien importantes en ese momento. Entonces, ahí se acentúa. Hablando de lo que dices, bueno, también para las empresas o las instituciones era una garantía de que tú sabías o estabas licenciado para hacer algo, ¿sí? Que tenías la formación, el conocimiento y la preparación o lo que sea, sí, para hacer algo. Porque alguien te dio permiso, ¿no? Exactamente, es la licencia. Ajá. En este caso las universidades se instauraron como estas instituciones que te daban permiso de ser y hacer estas cosas, en la medida en la que la dinámica social se vino haciendo más compleja de la revolución industrial para acá, ¿no? Porque acuérdense que, digamos que en esa época lo que la industria necesitaba eran obreros, pero después necesitaron quien administrara, quien contabilizara, quien creara, quien desarrollara más bien. Y entonces otorgaban plazas institucionalmente, y ¿qué pasaba? Podías ascender solo si tenías un
título No, universitario. bueno, pero es que también ahí viene otra cuestión ya del sistema educativo, y tú lo acabas de decir, o sea, quién administrara, quién organizara, quién contabilizara. Por eso se hacen las carreras universitarias justamente, y por eso viene la base del sistema tradicional educativo. ¿Por qué? Porque te enseñaban ciertos pasos metodológicos para que los hicieras y pudieras desarrollar esas instrucciones dentro en la industria. Exactamente. Exacto. Por eso ahorita ya choca, porque ahorita ya hay una gran cambió variedad todo de el cosas. sistema. Incluso hay gran diferencia o gran posibilidad de resolver un solo problema desde diferentes aristas. Pero fíjense, yo creo que esto es el primer tema, o sea, una carrera profesional no te va a hacer que seas alguien en la vida. Yo creo que esto es lo primero que hay que determinar. Tú, desde que naces, ya eres alguien en la vida. Esto tiene que ser muy importante. Y que independientemente de si estudies o no, tú te sigues considerando como un alguien en la vida. Y el otro tema que me gustaría que abordáramos, y que ahorita lo dijiste, es que son dos mitos que yo creo. Uno es, no vas a ser alguien nada más por estudiar una universidad. Pero el otro también es, la universidad te garantiza que te hagas millonario y que tengas dinero. Ese también es un mito. Otro mito. Es otra idea muy falsa, ¿no? Es falso, es totalmente falso, más en esta época. Entonces, a ver, de entrada hay chavos, una idea elitista asociada al concepto estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque históricamente así se ha venido conformando esta idea, ¿no? El conocimiento también históricamente ha sido monopolizado por las élites desde la Grecia clásica para acá, ¿no? En la Edad Media, como lo dijiste hace un rato, pues la iglesia monopolizó el conocimiento. Recuerden que los monasterios se hicieron las instituciones que velaban el conocimiento, lo atesoraban, lo conservaban. Entonces, la idea elitista de estudiar una carrera para ser alguien en la vida, pues es una idea... Es una herencia. Es una herencia que ya en este tiempo, ¡pum!, se disuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú dices, las generaciones, ¿verdad? Tienen distintos procesos, distintos contextos, van cambiando. Entonces, ¿es mito o realidad? Podríamos decir, es un mito. Sí, sí. La otra idea es, a ver, ahora, ¿una carrera universitaria te va a garantizar el éxito económico? Tampoco. No necesariamente. No necesariamente. Pudiera ser, pero no necesariamente. Es más, Además, mira, perdón, los datos, ¿no? Los datos. Un profesionista que recién egresa promedio gana entre 6 y 8 mil pesos mensuales. Sí, esa es otra característica del contexto actual también. Hablabas hace rato de la generación X. ¿Qué pasa con los millennials? Ya no te basta con un solo trabajo. Entonces ya no te basta tampoco con tener una sola carrera. Porque entonces los sueldos son bajísimos, entonces tú necesitas diversificar tus saberes. Freelance. Entonces, freelance, trabajar por tu cuenta, lo que tú quieras. Esa es parte de la dinámica laboral actual también y social. Por ello también entramos en este tema, y qué bueno que nos escribieron para hablar de este tema, porque justo decíamos cuándo se consolida, de qué manera se acentúa, pero hoy se están rompiendo paradigmas. Y este es un paradigma que se termina, porque entonces ya estamos hablando no de una carrera, ¿para qué eres bueno, no? O sea, ahora es ¿qué haces bien? Ahora se trata de cómo resuelves las cosas y de entender los diferentes tipos también de inteligencias que tenemos, ¿no? Entonces, exactamente. Yo creo que en la educación tradicional también te hacían las pruebas o digamos los exámenes para todos iguales, porque querían como que de ese sistema todos estuvieran iguales, ¿no? Ahorita, afortunadamente, pues ya tenemos unos medios de educación o digamos unas técnicas de educación que podemos abordar desde varias inteligencias, como dices tú, y desde ahí comenzamos a identificar nuestras capacidades y nuestros talentos para desarrollarlas, ya sea en una carrera universitaria o en una profesión o un oficio, ¿no? Que no necesariamente podría ser una carrera o un título universitario, ¿no? Exacto. Esa es una clave importante. Sí. Empezar a identificar cuáles realmente son tus aptitudes, tus talentos, para qué eres bueno. Pero antes de eso, a ver, me gustaría plantear esta otra pregunta. Bueno, ya quedamos. ¿Es un mito
¿no? Es una idea configurada a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que hoy por hoy creo que ya no es vigente, ¿verdad? Pero para algo debe servir una carrera. Exacto. Entonces, a ver, exactamente. ¿para qué sirve una carrera bajo este contexto actual? Mira, está bien la estructura que hicimos de esta charla, porque primero hay que hablar de desmitificar. Es decir, hablando de desmitificar es quitar los absolutos, ¿no? Porque también lo que estamos diciendo no es absoluto. Es decir, si nosotros decimos una carrera no te hace ser alguien en la vida, exacto, no te hace ser alguien en la vida, pero una carrera sí te da un estatus y te hace tener una vida mejor, por ejemplo, entonces tampoco es absoluto. También una carrera no te va a hacer millonario, ni te va a hacer exitoso, no necesariamente, pero una carrera también te puede hacer millonario, también te puede hacer exitoso. Entonces, este tema está muy importante abordarlo, porque no estamos diciendo que una carrera profesional nos sirva, o que todo lo que nos han dicho nuestros padres y nuestros abuelos haya sido en vano, no, de alguna manera nosotros somos profesionistas y somos hijos de esa escuela. A lo que vamos, y a mí me parece importante ahorita decir, es que todo esto que estamos platicando tergiversa la verdadera funcionalidad de una carrera profesional. Entonces a mí me gustaría primero poner sobre la mesa: una carrera profesional es el estudio avanzado y particular de una disciplina con conocimientos específicos, especializados, que te van a dar a ti habilidades, destrezas, aptitudes para prestar un servicio en beneficio tuyo y en beneficio de la sociedad. O sea, ese es el primer punto que yo quisiera poner sobre la mesa. Esa es una carrera profesional. Claro. ¿Qué opinan de eso? Es una oportunidad, más no lo que te hace ser en la vida. Sí, pero no podemos negar también la utilidad práctica y social que tiene una carrera, o que puede tener una carrera, porque una carrera obedece a estas necesidades. Estas necesidades se han ido haciendo más complejas en la medida en la que la sociedad se hace más compleja y se diversifica, ¿ok? Entonces, y también hay otro factor, que la ley, o sea, legalmente, hay disciplinas y conocimientos especializados bajo los cuales se requiere necesariamente tener un título, ¿no? Entonces, digo, eso no lo podemos negar, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones, la carrera entonces se vuelve una herramienta. Exacto. Se vuelve una herramienta, y bueno, yo desde el panorama que conozco, por ejemplo, se vuelve una herramienta, pero también es como, digamos, un arbolito que le salen también muchas más ramas, hablando en el arte. Si yo me especializo en una actividad artística, en el arte, por así decirlo, no solamente me voy a quedar con el conocimiento de esa carrera del arte, ¿no? Puedo obtener una maestría, un curso, un diplomado en gestión cultural. Puedo obtener algo en dirección musical. Puedo obtener un segundo idioma, puedo obtener un conocimiento de otro instrumento, por así decirlo. A lo que voy es esto. Tampoco podemos ver la licenciatura o la carrera, como le llamamos, como una sola vertiente, una sola fuente de información. Yo creo que también debemos de comprender que no solamente eso es lo que es el punto final, es el objetivo final. Yo creo que nos sirve como punto de arranque para lo que vamos a hacer, y de ahí obtener mucho más herramientas y conocimiento de otras alternativas que hay para desarrollarte en el área que quieras. ¿Sí me explicó? O sea, es como, digamos, una profesionalización en lo que quiero hacer, pero de esa profesionalización voy a obtener otra información que está al paralelo, para no solamente dejar, como digamos, el tronco vacío, ¿sí? El tronco solo, sino ir creciendo con ramas en lo que tú quieras hacer de esa misma carrera. O sea, no dejarla como es un objetivo final, ¿sí? Ya acabé mi licenciatura, mi ingeniería y ya, se acabó. No, yo creo que es el punto de partida. Es el punto de partida para seguir obteniendo más información. Y partes de un autoconocimiento, y también partiendo de cuáles realmente son esos talentos y esas aptitudes que tú tienes para desarrollar allá afuera, que te ayudan a ti
pero que también ayudan, lo decías Luis hace rato también, que también ayudan al mundo. O sea, es realizar algo también en beneficio propio, pero también en beneficio social. Ok, déjenme hilar, porque creo que con lo que dijo Cristian y lo que tú acabas de decir, aquí vamos a hilar justamente como comenzamos la plática y lo que realmente queremos decir. Fíjate, tú lo acabas de decir, ¿cuántas veces han escuchado ustedes que dicen, ¿para qué vas a estudiar Derecho? Si hay abogados de taxistas, si hay médicos de taqueros, justamente por lo que tú acabas de decir, De Uber. porque yo me compré la idea, en un momento previo, me compré la idea de que estudio para ser alguien, estudio para ganar dinero, y entonces en función de esa decisión, no estudié bien. O sea, no estudié bien, o sea, simplemente me escribí en la universidad y lo hice. Y claro, ahora, si quitas esos mitos y de verdad utilizas o te enfocas a la carrera profesional en cuanto es una disciplina que le va a abonar a una decisión de vida que tú tienes, pues claro que es eso. O sea, y fíjense que ahí se rompe el paradigma, creo también, de incluso del propio programa universitario de las carreras. Es decir, sí, yo curso un programa de 10 semestres, de 9 semestres, pero eso solamente es una parte previa de mi especialización. A partir de ahora, como esto es a lo que me quiero dedicar y como entiendo la utilidad de la universidad y de la carrera profesional, entiendo que voy a estudiar sobre esto toda mi vida.